Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Realmente espero que bien. Día ventoso hoy nos tocó, pero vamos a tratar de llevarla con buen ánimo, ¿les parece? Veo que el viento altera a la gente, bueno, a veces y a veces no. Vamos a tratar de que no. Hoy vamos a ver la última carta de Pablo, la última carta personal a Timoteo. Y también es la última carta literalmente que el apóstol escribió antes de ser muerto en Roma. Los datos que tomamos son en el año que la escribió, 2 años después de la primera. ¿Se acuerdan? La primera carta a Timoteo fue en el año 65, esta es en el año 67. ¿Sí? En este momento Timoteo todavía está en Éfeso como pastor encargado y Pablo aprovecha su tiempo, su estadía detenido en Roma, es el segundo encarcelamiento largo y del que no va a salir, y está desprovisto de todas sus prerrogativas y sus atributos como ciudadano romano. Está como un delincuente común, dado que el emperador Nerón desató una gran persecución contra los cristianos, acusándolos de haber iniciado el incendio de Roma. Y esta persecución es una de las 10 que hubieron luego, posteriores a esta persecución que inició el emperador Nerón. Se sumaron 9 más a lo largo de la historia, siempre contra el cristianismo, ¿sí? Pero ese es un dato anecdótico, un dato histórico que estamos sumando, pero para que nos ubiquemos que Pablo estaba detenido como un preso común, no tenía ningún beneficio, que sí tuvo en los anteriores arrestos, en este no. Desprovisto de amigos, lo habían abandonado, lo habían dejado solo, escribe esta carta y está animando a Timoteo en la obra que le dejó encargada, y también cierra con un pedido personal de que desea verlo, dado que el apóstol ya sabía que sus días estaban contados y que de esa prisión no iba a salir con vida. Algunas cosas que tomé y que quiero compartir con ustedes justamente es el propósito que tiene la carta. La carta dice que aunque Timoteo era tímido aparentemente, Pablo lo anima a que frente al sufrimiento y a la posibilidad de una persecución externa fuera de la iglesia y también con la oposición interna de los falsos maestros, Timoteo debe proteger el evangelio, debe ponerse al frente, predicar la palabra, soportar el sufrimiento y cumplir el encargo ministerial que tiene, el llamamiento como entendemos nosotros. No era nada fácil lo que le estaba pidiendo Pablo. Aparentemente Pablo tenía un carácter mucho más fuerte, mucho más de imponerse, mucho más de autoridad, y esto es lo que trata de animarle al joven pastor a que tome esa postura, no por propio mérito o en sus propias fuerzas, sino parado en la verdad del Evangelio, y resistir tanto los ataques externos que pudieran venir como los internos a raíz de los falsos maestros y esas personas dañinas que siempre estuvieron y están en los grupos. Eso en cuanto al propósito. En cuanto a la visión panorámica, vamos a verla por capítulos, ¿le parece? Capítulo 1, Pablo le confirma realmente su amor fraterno y oraciones a favor de Timoteo. Le anima a que se mantenga firme, fiel en la fe, que sea fiel al Evangelio, que no haya transiciones, a defender con diligencia, o sea, con entusiasmo, la verdad y a seguir el ejemplo de él como le fue impuesto por impronta, ¿no? O sea, el modelo era Pablo. En el capítulo 2 es un encargo para que conserve la fe, transmitiéndola a través de verdades a hombres dignos de confianza, como dice la palabra, hombres fieles, que sean capaces de enseñar a otros, ¿sí? Un discipulado intencional. Así es como nosotros entendemos. El discipulado intencional tiene por objetivo de que la persona no solo aprenda, sino que viva.
ese evangelio. También exhorta a Timoteo a que soporte el sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo, que sirva a Dios con fidelidad, con diligencia, y que interprete con precisión la palabra de verdad. Recuerdan que dice: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. Ese traza bien es con precisión la palabra de verdad, la palabra apostólica, y que se mantenga puro y trabaje con paciencia como maestro, ¿sí? No solamente predicando, sino enseñando, tomándose el tiempo de buscar hombres fieles, dignos de confianza, enseñables para que ellos enseñen a otros. Fíjense lo que nosotros tomamos como algo nuestro, como algo cotidiano, que es el discipulado, ya estaba previsto y ya estaba puesto en práctica en esa época. En el capítulo 3, Pablo le informa a Timoteo que aumentarán tanto el mal como la apostasía. Apostasía quiere decir que la persona niega la fe, la niega conscientemente, se opone a la fe, se opone al mensaje del Evangelio, abandona la fe para vivir de acuerdo a su propio corazón y no a las verdades de Dios, ¿sí? Si uno ve el Evangelio en el libro de Juan, cuando el Señor Jesús los confronta con la idea de que ellos lo seguían por el pan y el pescado que habían comido y no por el reino de Dios, dice que muchos dejaron de seguirle y ya no andaban con él. Esto equivale a ser apóstata. Yo reniego de la fe, reniego del Evangelio, me voy por mi propio camino. Entonces Pablo le dice a Timoteo que va a aumentar el mal entre la sociedad, entre las personas, y dentro de la congregación muchos se van a apartar. Que no sufra por eso, porque era probable que así pasara, sino por el contrario, que debe ser fiel, que no tiene que vacilar ni de su herencia espiritual, ni tampoco de su llamado, de su ministerio. No es fácil avanzar, o no es fácil sentir gozo cuando tenemos pérdidas, ¿verdad? Hay cosas que nos animan cuando las personas llegan, pero cuando las personas se van o dejan de asistir, nos entristece. No es algo que nos pase a nosotros hoy en el siglo XXI, esto ya pasaba antes, y Pablo le anima a Timoteo a que siga la obra, siga con la misma fe, con la misma diligencia, con el mismo entusiasmo, con la misma responsabilidad, aunque haya personas que dejen de venir. Por último, en el capítulo 4 le dice que predique la palabra y que cumpla con sus deberes ministeriales. Los deberes ministeriales son ineludibles. Si yo tengo un llamado, con ese llamado conlleva deberes que yo no puedo esquivar, no puedo dejar de no hacerlo, tengo que hacerlo, ¿sí? Pablo también le indica a Timoteo que como buen soldado de Jesucristo no se enrede en los negocios de la vida, le dice, sino que agrade al que lo tomó por soldado. Esto es al Señor. Esto quiere decir que tengo que cumplir con los deberes que conlleva mi llamado. No los puedo esquivar. Y también le avisa sobre su situación actual. Y ahí es donde Pablo en el capítulo 4 le dice, mirá, yo ya estoy para ser sacrificado, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y solo espero la corona que me está reservada en el día del Señor cuando regrese. Fíjense la manera en la que Pablo se despide, dándole ánimo, guardando la esperanza, ¿no? Y diciendo, ya está, hice todo lo que tenía que hacer. Cuando Pablo está en Roma, ya ha cumplido 35 años de ministerio desde su encuentro con el Señor Jesús en Damasco, ¿sí? Fíjense su vida. Ya cuando iba para Damasco era un hombre, no era un jovencito, era un joven. Tiene su encuentro con el Señor y en esta oportunidad en Roma está para ser sacrificado luego de 35 años de ministerio evangelístico, formativo, de enseñanza, de predicación ininterrumpido. Para terminar, quiero solamente rescatar algunas características principales que tiene la carta
Por ejemplo, como ya vimos, estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. No aparece nunca más Pablo después de esta carta. Contiene las declaraciones más claras de la Biblia acerca de la inspiración, que lo encontramos en el capítulo 3, 16-17, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia. También enfatiza que se tienen que interpretar correctamente los ministros de Dios. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace un momento? Trazar con precisión, sin desviarse de la palabra de verdad que es el Evangelio. También hay exhortaciones breves, como por ejemplo, acá las tengo anotadas: que vives el fuego del don de Dios que está en ti, no te avergüences, participa de las aflicciones por el Evangelio, retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito de fe, esfuérzate en la gracia, de lo que has oído y visto de mí, esto encarga, sufre penalidades como buen soldado, sé diligente en la palabra, evita algunas cosas, huye de las pasiones juveniles, sigue la bondad, sigue el amor, y un montón de exhortaciones contra la apostasía que se avecinaba. Prediques la palabra, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Son temas recurrentes, pero que Pablo vuelve a tomarlos en las cartas y vuelve a decírselas a Timoteo, para proteger justamente el Evangelio de toda tergiversación, de todo torcimiento, de todo desvío y de toda corrupción. Por último, el testimonio de Pablo en su despedida, como lo veíamos hace un momento, en el capítulo 4, del versículo 6 al 8, donde da cuenta de que ha guardado su fe, ha peleado la buena batalla, ha corrido la buena carrera, así que está esperando la corona que está reservada para los que le aman al Señor. Así que, hermanos, así concluimos con la última carta de Pablo de toda esta serie de cartas paulinas que hemos estudiado, y próximamente abordaremos otras cartas que están en el Nuevo Testamento, como la epístola de Santiago, como Pedro, como las epístolas de Juan, y ya terminaríamos esta serie. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarme cada martes. ¿Sí? Bendiciones.